En el Salmo 148, todo lo que respire alaba al Señor. Así que le pregunto a usted esta mañana, ¿cómo está tu respiración? Démosle gracias a Dios porque hay aire en nuestros pulmones, hay vida, hay gozo, hay aliento para adorar al Señor. Así que adoremos al Señor en esta mañana y pidámosle al Espíritu Santo que esté en nosotros, para nosotros ser obedientes al Señor. Vamos a adorarlo en esta hora. Presencia de Dios, Espíritu Santo, te adoramos en esta mañana. Santo, santo, santo eres. Te adoramos, Jesús. Tú eres Rey y autoridad, Señor. Haz lo que tú quieras hacer, sí, Señor. Toma lo que quieras de mí. Vamos, dígaselo usted en su casa. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti, Espíritu Santo. Aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Haz lo que tú quieras hacer, sí, Señor. Toma lo que quieras de mí, presencia de Dios. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti, Espíritu Santo. Aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Espíritu Santo, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Señor.
Padre y eterno Dios, Señor, en esta preciosa mañana que nos regalas, porque nos has dado vida, Dios, nos has dado familia, casa, empleo, alimento, Señor. Por cuántas cosas hoy necesitamos decirte gracias. Gracias porque has sido fiel, porque tú has sido bueno, Jesús. Gracias, Señor, por tanta misericordia, Señor, inmerecida. Gracias, Señor, por ese amor incondicional, Padre. Padre, en esta hora bendigo los hogares, bendigo las familias, bendigo el que está allá en el otro lado, Señor, de esta transmisión. Bendigo el ambiente familiar que está disfrutando ahora, Señor. Declaro sobre ellos tu promesa que dice que el que cree en mí nunca será avergonzado. Porque si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, hay salvación. Cuando usted y yo miramos la cruz de Jesús, hay salvación, hay esperanza para nosotros. Le bendigo desde San José Caldas, un municipio de Colombia. Desde aquí lanzamos palabra de bendición para toda nuestra nación, para cada familia. Cubrimos Colombia con la sangre de Cristo. Bendecimos las fronteras de Colombia. Bendecimos al señor presidente Iván Duque y su familia. Bendecimos al cuerpo de ministros, senadores, alcaldes, todo lo que es gobierno en Colombia. Declaramos una bendición especial de parte de Dios, para que en medio de esta crisis el Espíritu Santo guíe a sabias decisiones. Y declaramos que Colombia está en victoria, que Colombia en el nombre de Jesús derrota la enfermedad. En el nombre de Jesús, así lo creemos, y creemos que el amor de Dios sobrepasa toda aquella maldad que haya. En el nombre de Jesús declaramos que somos libres para amar al Señor, para obedecerle, para leer su palabra juntos en familia. En esta hora bendigo los niños de tu hogar, bendigo tus hijos, los tiernos de corazón en esta hora. Declaro sobre ellos palabra de Dios que dice que crecerán tanto en estatura como en sabiduría como el Señor Jesucristo creció. Y podemos ver que nuestros hijos también servirán a Dios, porque serán hombres y mujeres de bien. Estarán apartados del mal y del pecado. En el nombre de Jesús los cubrimos con la sangre de Cristo y con todas las promesas que hay en la palabra de Dios. Quiero invitarlo para que por un momento allí en su hogar ore por sus hijos. Bendígalos, los que están en casa, los que ya están fuera de la casa, los que ya se casaron. Bendiga a sus hijos, bendiga a sus hogares. En esta hora, en el nombre de Jesús, bendecimos nuestra descendencia, porque escrito está: herencia de Jehová son nuestros hijos. Gracias, Dios, por enriquecer nuestra familia con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, sobrinas, con toda nuestra familia. Señor, te damos gracias por el alma de ellos, por su vida, Dios, porque ellos son los que van a heredar, Señor, la iglesia, la fe. Ellos son los que irán adelante de nosotros después de que nosotros partamos. Gracias por toda nuestra familia, Jesús. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Por eso estamos enamorados de ti, Jesús. Por eso cantamos en esta hora y reconocemos que tú eres nuestro gran y máximo amor, Señor. Gracias, Jesús. Adórelo allí en familia, en su hogar, en el nombre de Jesús. Bendice en esta hora, Padre eterno, cada hogar, cada familia ahora que se conecta en este precioso culto para ti, Señor. Te adoramos, Jesús. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior. Mi agua y mi paz, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria. Cantaré al Dios
máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Vamos, dígaselo. Presencia de Dios, Espíritu Santo, te adoramos, Jesús. Tú eres Rey de Reyes, Señor. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi paz, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Vamos, dígaselo. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Presencia de Dios, Espíritu Santo, fluye en esta mañana, llena nuestro hogar, cubre nuestra familia, Señor, con tu manto. Te bendecimos en esta hora, te adoramos, Jesús. Vamos, dígaselo. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Te adoramos. Den un aplauso al Señor allá en su hogar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre y eterno Dios, en esta hora, Señor, bendecimos tu nombre. Disponemos nuestro corazón para recibir en él tu palabra. Esa palabra, Señor, que me exhortará, me edificará y me traerá consuelo, esperanza en medio de la crisis, Señor, de saber que tú nos llevas de tu mano. Bendigo cada persona en esta hora, allí en el lugar donde te encuentras. Bendigo tu ciudad, bendigo la nación en la cual habitas, bendigo tu iglesia, tus pastores, bendigo tu familia, tus hijos, en el nombre de Jesús. Vamos a tomar una porción de la palabra del Señor en esta mañana y vamos a recibir de Dios lo que es necesario para el espíritu y para el cuerpo, que es ese alimento que sale de la boca de Dios. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Gracias, Jesús. Quiero comenzar esa palabra mirando un poco el panorama del mundo. Vemos como el mundo ahora está colapsado por causa de esta emergencia sanitaria
el tema del coronavirus, por momentos pareciera de que vemos como una luz y de repente las noticias nuevamente vienen y nos abruman con esas estadísticas que prácticamente angustian nuestro corazón y algunas veces nos preocupamos. Pero yo quiero decirle que pasar crisis forma parte de la vida cristiana. Formar crisis pasa por parte del proceso de la tierra. La tierra ha pasado por cientos de años por múltiples crisis. La humanidad ha pasado por crisis y la humanidad ha seguido adelante. Pero nosotros en Cristo sabemos que los tiempos se están acortando, que el tiempo de la venida del Señor está cerca, porque nunca antes en la humanidad habíamos visto la crisis tan de cerca como hoy en día usted la puede ver en vivo y en directo. La tecnología ha hecho que la crisis ahora sea percibida a nivel global. O sea que la humanidad entera está consciente y está viviendo el estrés de esta crisis. Pero yo quiero decirle que los mismos apóstoles también tuvieron crisis con el Señor. Y esas crisis se convirtieron a la postre en una fortaleza para ellos y hoy en día para nosotros. La crisis, cuando la vivimos en el mundo, va a ser una crisis que va a traer fracaso, dolor y tristeza. Pero cuando la crisis la vivimos del lado del Señor, de parte de Dios, la crisis nos sacará a nosotros siempre en victoria. Yo no sé si usted lo cree, puede decir amén en su casa y puede declarar que esta palabra va a ser para usted. Hay dos tipos de crisis, una que se vive en la carne y otra que se vive en el espíritu. La crisis que se vive en la carne es la que hablan las estadísticas. Han muerto en Estados Unidos 9,000 personas. Pero cuando usted la vive en el espíritu, esas estadísticas cambian a 9,000 almas que están ahora en la presencia del Señor y están en victoria ahora porque en ellos se cumplió la palabra de Dios. Así que para los que estamos en Cristo, todas las cosas, amando a Dios, nos van a ayudar para bien. Y quiero compartirle una historia en la palabra donde vemos un momento de crisis para la iglesia, un momento de crisis para los discípulos del Señor. Y quiero que abra la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 22 en adelante. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 22 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 22, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Gloria a Dios. Vemos en este acontecimiento bíblico cómo los discípulos tienen una experiencia donde hay una crisis en ese momento. La palabra nos relata que ellos iban en el barco con la intención de cruzar al otro lado del lago de Genesaret o el mismo mar de Galilea, y en medio del lago se levanta viento y las olas anegaban la barca, o sea, el agua entraba al barco queriendo hundirlo. Y la palabra muestra que el Señor, después de haber hecho un trabajo, en el contexto anterior vemos que el Señor viene de predicarle a multitudes, de hacer sanidades, milagros y prodigios, y Él sube a la barca con sus discípulos, pues Él viene a la barca y descansa. Dice la palabra que el Señor dormía, y mientras el Señor dormía, sabemos de que se levanta una gran tormenta, un viento recio que atacaba la barca. El propósito del Señor era pasar al otro lado, porque en el otro lado el Señor sabía que tenía algo que hacer.
tenía una misión que cumplir, y vemos el contexto posterior, vemos que el Señor se encuentra con el endemoniado gadareno, el mismo que después de ser liberado de esos demonios, él se va a su ciudad a predicar ese Cristo que vive y que hace milagros. Pero entre el contexto anterior y el posterior está esta escena donde Jesús está en medio del lago. Los discípulos, al ver que el barco anegaba, que los vientos no cesaban, ellos entraron en una crisis de fe, entraron en una crisis emocional. Y Jesús, durmiendo dentro de la barca, ellos lo que hacen es que van y le recriminan, le dicen: Señor, Señor, perecemos. Y esas son las palabras en el Evangelio de Lucas, porque cuando usted lo lee este mismo mensaje en el Evangelio de San Mateo, el tono es diferente. Ellos le reclaman al Señor y le dicen: Señor, no tienes cuidado de nosotros, mira que perecemos. Pero lo precioso de esta palabra es que Jesús se levanta y lo primero que hace Jesús es que reprende el viento y el mar y dice que cesa la tormenta y hay bonanza, hay tranquilidad en el mar. Esta palabra me enseña varias cosas sobre las crisis. Una, que nosotros siempre vamos a vivir crisis, siempre vamos a tener que enfrentar dificultades, problemas, tropiezos en nuestra vida. Pero algo importante que yo noto en este pasaje era que Jesús iba con ellos, que en medio de la crisis el Señor siempre estuvo allí, y que aunque pareciera que estaba durmiendo, el Señor estaba velando. Cuando ellos le recriminan, le hablan, el Señor despierta inmediatamente, Él se hace cargo de la situación. Hoy en día el mundo está enfrentando una crisis terrible, que es una crisis de una enfermedad que parece incontrolable. Es como una tormenta que afecta a la salud de la humanidad. Pero estos discípulos estaban en la barca con el Señor. Y yo quiero decirle que la iglesia del Señor está con Jesús en la barca. La iglesia de hoy en día tiene al Señor al lado de ellos, que está vigilando y está preocupado, está pendiente de lo que acontece. Yo quiero decirle que el Señor no va a permitir que nada suceda si tú y yo permanecemos dentro de la barca en el propósito de Jesús. El problema de la humanidad es que no quiere estar encaminada con Jesús. Ellos no quieren pasar al otro lado. La humanidad se quiere quedar en la orilla, viendo lo que le acontece a Jesús y a los discípulos, luchando contra esas fuerzas sobrenaturales. El mundo busca su comodidad, pero cuando al mundo le viene la crisis, ahí sí anhelan estar en la barca con Jesús. Los discípulos tenían al Señor con ellos en la barca, y Jesús es suficiente y poderoso para reprender las olas del mar y el viento, porque la palabra muestra cómo el viento y el agua le obedecen a Él, porque Jesús es superior a cualquier situación que estemos enfrentando. El Señor es autoridad sobre todas las estrellas, el universo entero, sobre los vientos, sobre la tierra, sobre los animales, sobre el agua. El Señor es autoridad sobre tu vida y sobre la mía. Y no basta sino que nosotros, no tal vez como el ejemplo que vemos en los discípulos, porque Jesús lo que le recrimina a ellos en el versículo 25: ¿y dónde está vuestra fe? Pareciera que la fe de ellos se quedó en la orilla antes de partir. Pareciera que la fe de ellos era tan débil que el viento la estremecía. Era una fe tan sensible que parece que el agua la derretía. Pero Jesús les recrimina: ¿dónde está vuestra fe? Y yo quiero decirle, amado hermano, en esta mañana que nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo, porque solo Él tiene palabras de vida y Él tiene respuesta y solución para lo que tú y yo podamos estar viviendo. Nadie más puede ser solución para nosotros, sino que nosotros estemos dentro del plan de Dios. Los discípulos iban en la barca con Jesús a cumplir una misión. Ellos estaban dentro del propósito de Jesús.
pero tal vez en ellos la fe todavía no había cuajado, no era una fe fortalecida. Pero esta experiencia les enseñó a ellos a confiar más en el Señor. Yo quiero decirle que toda experiencia amarga de tu vida, Dios la hará una fortaleza para ti. Si tú crees eso, puedes decir amén allí en tu casa y decir gloria a Dios. Porque de todo lo que hemos vivido, para los que aman a Dios, le ayudará para bien. Y esta experiencia para ellos, dentro del propósito de Dios en la barca, era ir al otro lado para vivir esa experiencia. Así de que vemos como en el relato bíblico Jesús se levanta y reprende los vientos y el mar. Y los discípulos se maravillaron y se preguntaron atemorizados: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Yo quiero decirle que es Jesucristo el Salvador, que Él es suficiente para sanarnos, para proveernos y para protegernos. Yo quiero que usted le diga allí por un momento al Señor: cierra tus ojos en tu hogar, en el lugar donde te encuentras. Dile: Señor, solo tú conoces mi vida, mi situación. Confío, Señor, que tú eres el Dios que sana, que tú eres el Dios que me provee lo que necesito, Dios, que tú eres el Dios que me protege. Señor Jesús, habita en mi hogar, en la barca de mi familia. Jesús, te necesitamos hoy. Gracias, Señor. Amén y amén. Vemos en el contexto mundial cómo los presidentes, los ministerios de salud de cada nación buscan la solución. Buscan aquí, buscan allá, y muy sabiamente toman decisiones y tratan de frenar lo que está aconteciendo. Pero yo quiero decirle que los discípulos buscaron a Jesús. Y lo primero que usted y yo debemos hacer, lo primero que el presidente debe hacer, lo primero que deben hacer los grandes ministros de salud, es poner su mirada en Jesucristo. Y Él sobre ellos para guiarlos a la verdad, para que tomen sabias decisiones, para que tengan corazones sensibles a la humanidad. Y el mismo Jesús, con voz de autoridad, con trompeta de Dios, declarará palabras sobre nuestra nación Colombia, sobre la palabra sobre cada nación en el mundo, y reprenderá todo espíritu de muerte y de enfermedad en esta hora. Si hay una iglesia que clama y le dice: Señor, ten misericordia de nosotros. Queremos a partir de hoy estar dentro de tu propósito. Queremos estar a partir de hoy en la barca junto contigo, Señor. No importa la tempestad, no importa lo profundo del mar, Señor. Si tú estás con nosotros, seremos más que vencedores. ¿Cuántos pueden decir amén a eso en esta mañana? Decir: Jesús, contigo soy más que vencedor. Mi familia es más que vencedora. Si el Señor está en mi hogar, si el Señor está en mi corazón y en el corazón de mi familia. Y allí se levantará el Señor cuando sea necesario, a reprender, a pelear la buena batalla por ti y por mí. Yo no sé si usted le puede decir: Señor, gracias, porque en ti puedo confiar. Gracias porque tú eres mi primera y mi última opción, Señor. No tenemos más opciones sino a Jesús. No tenemos más a quien recurrir, sino primeramente a los pies del Señor. Porque en Él hay palabras de vida, hay palabras de esperanza, pero según el texto también tiene palabra de autoridad. Él puede gobernar, si tú lo permites, que guíe tu vida para que tu vida salga de la tempestad. Él puede dar palabra de vida a ti, hacer una luz en medio de la oscuridad para que te guíes y salgas de esos problemas que tienes. Él es el único que puede traer libertad a tus hijos, a aquellos que están consumiendo drogas, a aquellos que andan en sexualidad desordenada, a aquellos que se han ido de la casa en rebeldía. Jesús es la solución y es la respuesta para tu familia. Yo quiero invitarte en esta hora para que te llenes de oración en tu hogar, llenes tu vida de palabra de Dios, para que tu corazón empiece a confiar en Él. Y solo cuando tu confianza está puesta en el Señor es cuando tu hogar empieza a cambiar, tu familia empieza a ser restaurada.
Bendigo tu casa, bendigo tu familia, tu hogar, tus hijos, tus finanzas, en el nombre de Jesús. Porque si estás en el propósito de Dios, créeme, nada te hará falta. Dios suplirá todo lo que necesitas, pero necesitamos confiar realmente en el Señor. No dejar nuestra fe en el closet, no dejar nuestra fe en el pasado. Necesitamos que nuestra fe esté vigente en el Señor Jesucristo, el único que perdona, salva y da vida eterna. Los discípulos se maravillaron y dijeron: ¿quién es este que aún el viento y las aguas manda y le obedecen? Y yo quiero decirle que si los elementos de la tierra, como el agua, el viento, tienen la capacidad de obedecer al Señor, mucho más usted y yo, que estamos compuestos también de agua, de tierra, de múltiples cosas, somos seres creados de Dios con la capacidad de obedecer. Usted quiere ver la bendición de Dios. Quiero invitarlo para que en esta hora le obedezca al Señor. Usted y yo sabemos que hay cosas en nuestra vida que necesitamos cambiar. Y que por causa de esas cosas, por causa de esa incredulidad, es que se levantan tormentas que vienen a derribar nuestra vida, a derribar nuestros sueños, a derribar el hogar, la vida de nuestros hijos. Pero si usted pone su confianza en el lugar correcto, si usted cree en las palabras de Jesús, usted va a estar empezando a caminar dentro del propósito del Señor. Así de que en esta hora le invito a que oremos por esta palabra. Le invito a que le demos gracias al Señor y creamos que en Él realmente hay salvación y vida eterna. Que aunque el mundo esté en una tempestad económica, en una tempestad de salud, una tempestad de familias, yo quiero decirte en esta mañana que si tú y yo estamos de la mano de Jesús, caminando en pos de Él, de su propósito, vamos a salir en victoria en el nombre de Jesús. Vamos a ser más que vencedores en el Señor. Quiero invitarlo para que ore allí, para que ore en familia, para que oremos con nuestros hijos, con nuestra pareja allí, tómense de la mano. Y vamos a decir que en Cristo somos más que vencedores, porque vamos a ser obedientes al Señor. Vamos a cumplir su propósito aquí en la tierra. Y para eso necesitamos leer la palabra, orar y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra mente y nuestro corazón. Padre y eterno Dios, en esta mañana, Señor, te glorificamos y te bendecimos. Creemos que a través de tu experiencia hoy hablas a nuestra vida, Dios, de saber que el mejor lugar en que podemos estar es a tu lado. No importa las tormentas que se vengan, no importa que la tierra se estremezca, Jesús. Si yo estoy a tu lado de tu mano, Señor, siempre caminaré en victoria. No habrá temor en nuestro corazón y en nuestra familia, Dios, porque confiamos en ti. Gracias, Jesús. Bendigo cada hogar, Señor, que me está viendo en esta hora. Bendigo, Señor, tu palabra en la mente y en el corazón de tus hijos, Dios. Y espero y te pido que dé el fruto que tú quieres en cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga en esta mañana. Gracias por acompañarnos en este culto. Y quiero recordarles a ustedes que vamos a estar transmitiendo día martes y los días jueves a las 8 de la noche. Los días miércoles vamos a tener culto a las 7 de la noche. Entonces, aclaro, los martes y jueves va a ser tiempo de oración. A las 8 de la noche vamos a estar transmitiendo por Facebook. Y los miércoles a las 7 de la noche y domingos 10 de la mañana va a ser culto de adoración y oración al Señor. Amén. Los días sábados va a ser sábado de ayuno. Todos los sábados vamos a estar en ayuno en vivo. Vamos a estar enviando un mensaje, una palabra del Señor para ese ayuno. Y estamos en los 50 días de ayuno. Desde el día 13 estamos en ayuno. Así de que usted puede ayunar también regularmente cualquiera de estos días de la semana. Y le pido que estemos orando por Colombia y por las demás naciones. Oremos mucho por las personas que han sido contagiadas con este virus.
Oremos por nuestros hogares, por nuestra familia, para que este sea un tiempo no de encierro en nuestros hogares, sino que determinemos que sea un tiempo de recogimiento espiritual. Un tiempo donde usted y su familia van a empezar a leer la palabra, a orar juntos, y vamos a tener como un nuevo espíritu en el hogar, una nueva actitud. Así que le bendigo en esta mañana y me despido en el amor de Jesucristo, su pastor Víctor Bohórquez, de la Iglesia Cielos Abiertos, sede San José. Dios le continúe bendiciendo.